Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Espero que estés bien. Te invito, como siempre, a que estudiemos la palabra de Dios, a que estudiemos la Biblia, conozcamos a Dios, busquemos del conocimiento de su estatuto para que nosotros podamos alcanzar la salvación. ¿Cómo podremos ser salvos? ¿Cómo podrán ser las cosas diferentes en nuestra vida si caminamos solos? Si estamos inmersos en el pecado, si estamos inmersos en las cosas que desagradan a Dios, en las cosas del mundo. Amén. Hoy podemos ver nuestras naciones, nuestros países, en cuánta maldad, en cuánta tristeza, cuánta desilusión, cuántas cosas ya no están de acuerdo con los gobiernos, las personas, y vemos la tristeza, la pobreza, la miseria que hay. Pero si supiéramos nosotros en cuántas cosas desagradables a Dios está metido nuestro país, nuestros países, haciendo todas las cosas que a Dios no agradan. Entonces nosotros queremos ver las cosas diferente, queremos ver bendición en nuestra vida, pero el único que puede hacer eso, el único que puede bendecir nuestra vida, el único que puede darnos libertad a tanta miseria, a tanta pobreza, a tanta violencia, se llama Jesús de Nazaret. Pero a Él casi no lo buscamos, a Él no lo tomamos en cuenta, cuando Él es el dueño de todas las cosas de cuanto existe, cuando Él es el dueño de nuestra vida, cuando Él es el único que nos puede llevar a la salvación, cuando Él es el único que puede traer paz a nuestros corazones, a nuestras vidas, en este mundo y la vida eterna en el que sigue. Pero nosotros estamos inmersos en las cosas de este mundo, estamos tan preocupados por todas las problemáticas que hay y no entendemos, no hemos entendido que el único que es capaz de cambiar las cosas se llama Jesús de Nazaret. Y lo vemos en el Antiguo Testamento como algunos reyes se dedicaron a pecar, a alabar ídolos, estatuas y a ofender a Dios en gran manera. Y Dios los hacía tomar prisioneros y que muchos muriesen y ser exiliados en otros países por su maldad, por abandonar a Dios. Pero cuando venía alguien y clamaba a Dios, cuando venía alguien y pedía perdón a Dios, Dios es bueno y tenía misericordia de ellos. Amén. Igual quiere hacer con nosotros, contigo y conmigo. Dios nos quiere invitar, Dios nos invita a diario a la salvación, nos invita a que nos redarguye el pecado, a que dejemos el pecado, a que lo tomemos a Él como nuestra guía especial, que camine delante de nosotros diario. Pero no queremos orar, no queremos leer la Biblia, no queremos ayunar, no queremos hacer absolutamente nada que tenga que ver con Dios. Es más, es aburrido. Ver las cosas de Dios son aburridos. Bueno, entonces nosotros y todos los que no obedecemos a Dios tenemos lo que queremos. Amén. Y esto no quiere decir que no vengan cosas a los que seguimos a Dios, claro. Pero con Dios todo es posible, dijo Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces, busquemos de Dios, busquemos a Dios, para que en esos momentos difíciles Dios esté con nosotros. Amén. No hay nadie más poderoso que Dios. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dios no está de acuerdo con el pecado. Amén. Dios aborrece el pecado, pero ama a nosotros los pecadores. Y vamos ahí al Salmo 34, 4 al 8, dice: Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Amén. Dice que este pobre buscó a Dios y Dios lo escuchó. Amén. Cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros tenemos fe, creemos en Dios, le creemos a Dios, las cosas suceden. Dice la palabra de Dios, le dijo a Pedro, digo, yo te digo que si tuvieras fe, le dirías a esta montaña, levántate de ahí y échate en el mar, y esta montaña caería en el mar.
Lo único que tenemos que hacer es practicar la fe. ¿Cómo practicamos la fe? Cuando nosotros estamos repitiendo algo que nosotros deseamos, como decir todos los días, en mi casa hay santidad, en mi casa vive el Espíritu Santo, en mi casa hay paz. Y decirlo otra vez, en mi casa hay paz, en mi casa vive el Espíritu Santo, en mi casa amamos a Dios. Y dice la palabra de Dios, dice, este pobre clamó y Dios lo escuchó. Amén. La boca tiene poder. La palabra de Dios es palabra y su palabra tiene poder. En nuestra boca tenemos el poder de hacer las cosas bien, de hacer las cosas mal. Cuando nosotros hablamos positivamente, cuando hablamos creyendo las cosas, no levantándonos con una actitud, ay, tengo que ir a trabajar, ay, no quiero. No, hoy amanecí bien, gracias Dios, sé delante de mí, este día será de bendición. Entonces las cosas van a ser diferentes para nosotros. Pero siempre y cuando que nos levantemos con negatividad, creyendo que las cosas no son posibles, entonces nunca van a ser posibles. Amén. Pero cuando cambiamos la actitud y cuando creemos y cuando tenemos fe, que si le pedimos a Dios, porque Dios dijo, pídanme y se les dará. Pero tiene que ser creyendo. Por eso es necesario, pues, como este varón que le buscó, y dice la palabra de Dios, que él lo escuchó. Dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Entonces nosotros, si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, dice la palabra de Dios, si tú crees en Dios y Dios contigo, ¿quién contra ti? Amén. Así es la palabra de Dios y debemos de creer. Vamos allí a Santiago 4:4 al 8. Amén. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí nos dice la palabra de Dios, oh almas adúlteras, dice, ¿no sabes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Amén. Entonces, nosotros cuando tenemos un problema, siempre buscamos una solución con el vecino, con el compadre, con el amigo, una enfermedad, pero no clamamos a Dios. Cuando nosotros tengamos cualquier situación, debemos de doblar las rodillas inmediatamente primero, antes de que demos cualquier paso y decirle al Señor, Señor Dios Todopoderoso, toma el control de este problema, de esta situación que estamos viviendo, y sé tú delante de nosotros, Señor. ¿Sí? Dice, o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dice la palabra de Dios que Dios es celoso. A Dios no le gusta que nosotros adoremos otros dioses, que nosotros amemos más las cosas del mundo. Amén. Dice, oh almas adúlteras, dice, no améis más las cosas del mundo, porque entonces te haces enemigo de Dios. Y nosotros, ¿cuántas veces dedicamos gran parte de nuestro día, de nuestro tiempo, a las cosas del mundo, a preocuparnos por construir, por edificar en esta tierra, de buscar lo mejor de este mundo para nosotros? Y no es malo, pero dejamos a Dios de lado y no le tomamos en cuenta, no lo glorificamos, no lo exaltamos, aún sabiendo nosotros que Dios es el dador de la vida, que Dios es el dueño de cuanto existe. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dice, someteos a Dios y resistid al diablo. Dice, y Él huirá de vosotros. Amén. El diablo es el acusador. El diablo es el enemigo, el cual debemos decir, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, yo rechazo al enemigo, yo rechazo a Satanás. Dios, apártalo de mí. Ayúdame a tener libertad para glorificar tu nombre, exaltarte
y darte la honra y la gloria porque tú te lo mereces. Dios, pues, nos ama, pero no le gusta lo que hacemos. Dice la palabra de Dios que Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. ¿Quién no de nosotros que diera cosas a alguien, le gustaría que ese alguien estuviera en contra nuestra? Nos gustaría que esa persona a la cual ayudamos nosotros también fuera recíproca con nosotros, por lo menos fuera amable, agradecido y nos dijera gracias. ¿Cuántas veces tú y yo le damos gracias a Dios? ¿Cuántas veces tú y yo oramos y glorificamos su nombre y lo exaltamos? Porque por Él vivimos. Que no se nos olvide que Él es el dador de la vida. Ese oxígeno, ese aire que respiramos, que no sabemos ni de dónde viene, ni a dónde va, porque no se ve, pero sí entra a nuestros pulmones y nos da vida y nos mantiene de pie. Ese es el aliento de vida. Eso viene de Dios. ¿Y acaso le damos gracias? ¿Acaso le decimos, Señor, gracias? Gracias por mi vida. Gracias por mi salud. Gracias por mi familia. Gracias por mi trabajo. Gracias por todo lo que me has dado. Gracias por la vida que me has dado hasta el día de hoy. Nos detenemos a decirle, Señor, muchas gracias. Gracias por la salud. Gracias por todo. Gracias, Señor, porque eres bueno. No nos paramos. ¿Por qué? Porque Dios no está delante de nosotros. ¿Por qué? Porque creemos que somos autónomos, porque creemos que somos nosotros mismos los poderosos, los que nos damos la vida, los que nos damos el trabajo, los que nos damos todo aquello que nos hace vivir dignamente. ¿Por qué? Porque no somos agradecidos con Dios. ¿Por qué no somos agradecidos con Dios? Porque no lo conocemos, porque no lo buscamos, porque no leemos su palabra, porque no sabemos que murió en una cruz por nosotros para darnos vida, porque no entendemos todas esas cosas. Estamos metidos en tantas cosas del mundo, en tantas cosas que no edifican, en tantas cosas que lejos de llevarnos a la salvación, nos están llevando a la condenación. ¿Pero por qué? Porque nosotros amamos más las cosas del mundo que a Dios. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso me preocupa. Yo no quiero ser enemigo de Dios. No soy digno porque soy pecador, pero estoy buscando que Dios me perdone, que Dios me ayude, que Dios me restaure, que me fortalezca en esas áreas donde es difícil dejar el pasado que yo vivía. Las cosas que yo sé que no son agradables a Dios, pero me estoy esforzando, le estoy pidiendo a Dios, le estoy pidiendo de su misericordia y que me ayude, porque yo no quiero ir a la condenación, porque yo no quiero ser condenado, porque yo no quiero arder en ese lago de fuego. Pero la palabra de Dios lo dice bien claro, todo el que se constituya amigo del mundo es enemigo de Dios. Por eso Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Amén. Vamos a 1 de Corintios. 1 de Corintios 15. 1 de Corintios 15, 33, 38. Amén. Dice la palabra de Dios, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da cuerpo como lo quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Amén. Dice muchos, ¿cómo naceremos? ¿Cómo resucitaremos? Perdón. Dice la palabra de Dios. Dice, ¿no acaso tú agarras la semilla y la siembras?
y esa semilla no muere en la tierra para dar fruto, dice, y no nace una planta. Dice, ¿acaso cuando tú mueres y vas a la tierra donde fuiste sacado, no vas a resucitar? Dios te va a dar otro cuerpo. Y tú vas a resucitar con Él un día. Amén. La palabra de Dios es muy clara. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros, dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si nosotros estamos sometidos o metidos a todas aquellas cosas que no son del agrado de Dios, entonces no resucitaremos, no naceremos de nuevo. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. ¿Cómo puede salir una semilla? ¿Cómo puede dar la mata de maíz una mazorca si no siembras el grano de maíz primero? Dice, lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. Amén. La palabra de Dios nos dice que nosotros, el cuerpo es, nosotros somos seres tripartitas, somos cuerpo, alma y espíritu. Cuando morimos, el cuerpo va de donde fue sacado de la tierra. El espíritu vuelve a Dios, que es el aliento de vida. Y el alma o al seno de Abraham o al infierno. Pero la palabra de Dios también nos dice que cuando Dios venga a recoger su iglesia, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados y nos veremos con Él en las nubes. La palabra de Dios dice que nos va a dar un cuerpo nuevo. Amén. Vamos allí a Mateo. Mateo 26. Amén. Mateo 26, 14 al 16. Dice la palabra de Dios. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarlo. Judas Iscariote andaba con Jesús. Judas Iscariote lo conocía. Judas Iscariote vio cómo le abría los ojos a los ciegos, cómo hacía hablar a los mudos, cómo hacía caminar a los paralíticos, cómo resucitaba a los muertos, y él andaba con él y lo conocía plenamente. Sabía que él tenía un gran poder, y el único que tiene poder para dar vida se llama Dios. Nadie más. Hoy la ciencia, que está muy avanzada, como dice Daniel 4:12, Daniel 12:4, perdón. Daniel 12:4 dijo que se aumentaría la ciencia. La ciencia está aumentada en gran manera. Y tú lo puedes ver, yo lo puedo ver. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, que son los que estamos viviendo, se aumentaría la ciencia. Hoy está la ciencia muy desarrollada. Amén. Entonces, Judas conocía plenamente a Jesús y sabía de su poder. Y le conocía. Amén. Pero Judas tenía su mente en la riqueza, tenía su mente en el poder, tenía su mente en este mundo, pero no tenía su mente en las cosas espirituales. No tenía su mente en un Dios todopoderoso. Desde un principio, cuando él empezó a seguir a Jesús, él tenía la idea de llegar a ser un gobernador de alguna provincia en aquellos tiempos, de que Jesús venciera a los romanos, de que Jesús pusiera a Israel en alto, pero de una forma humana, de una forma carnal, que llegara y los venciera y fuera el líder. Pero no, Jesús tenía otra idea. Jesús, que era Dios, tenía la idea
de venir y vencer el pecado. Al mismo Satanás buscaba desde que estaba a punto de nacer. Nos habla la Biblia ya en Apocalipsis que estaba preparado ya para querer matar a Jesús. Cuando le dijeron a Herodes que iban a ser un rey, cuando los reyes magos venían del oriente por la estrella que vieron y se dieron cuenta que iban a ser un rey a los judíos y pasaron con Herodes. Y Herodes les dijo, vayan, búsquelo y vean dónde está, dónde van a ser, y luego vienen por mí para que yo también vaya y lo adore. Y dice la palabra de Dios que los ángeles hablaron con los reyes del oriente, les dijeron que se fueran por otro lado y que no fueran Herodes. Y esto enfadó mucho al rey Herodes. ¿Y qué hizo? Mandó a matar todos los niños de 2 años. Pero el ángel de Dios ya le había dicho a José, toma a María y al niño y vete a Egipto, porque Herodes quiere matarlo. Desde entonces lo quería matar. Y el diablo le ofrecía tantas cosas de este mundo, porque al diablo no le convenía que Jesús muriera. Porque si Jesús moría, entonces vendría la salvación para ti, para mí y para todo aquel que la quiera. Amén. Pero Judas nunca pensó en eso. Judas pensó en la riqueza, en el dinero, pero nunca tuvo tiempo para ver el poder de Dios y el gran amor de Dios por la humanidad. Y ese tiempo es el que tú y yo no tenemos para glorificar su nombre, para exaltarlo, para darle la honra y la gloria, aún sabiendo que Él es el dueño de nuestra vida, que Él es el dueño de todas las cosas que poseemos. Preferimos nosotros darle la prioridad a las cosas del mundo, sabiendo que vamos de paso en esta vida y que vamos a morir y que estaremos delante de su presencia, pero eso no nos importa. Lo que nos importa es el momento, porque no estamos pensando en la eternidad después de la muerte. Y eso es lo que Dios hizo, morir en una cruz. Dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Entonces, yo te invito pues, en el amor de Cristo, a que busquemos de Dios, a que nos alejemos del pecado, porque esas cosas a Dios no le gustan. Dice que si nosotros permanecemos en pecado, nos constituimos enemigos de Dios. Amén. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. 2 Corintios 6:14 en adelante. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial, con la maldad y con el infierno? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios Hijo. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Dice la palabra de Dios que qué tiene que ver lo inmundo con las cosas de Dios. Dice que qué tiene que ver Cristo con Belia, que quiere decir maldad o infierno. ¿Qué tiene que ver Dios con la maldad o con el infierno? ¿Qué tiene que ver el creyente con el incrédulo? Dice, no te unas al incrédulo, porque no hablamos el mismo idioma, no nos entendemos. Cuando tú le hablas a alguien de la palabra de Dios, se enfada, se harta y lo que quiere es alejarse de ti y no te quiere escuchar. ¿Por qué? Porque es mejor vivir lejos de Dios, porque eso nos da libertad de hacer todas las cosas que a Dios no le agradan. Llevar a cabo todos los actos de maldad que no son de acuerdo a la voluntad de Dios. Y los llevamos a cabo, ¿por qué? Porque no nos redarguye la palabra de Dios.
Pero quiero decirte una cosa para ti y para mí. Dios todo lo ve. Dios todo lo escudriña. Dios todo lo escribe. Y cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, si no nos arrepentimos de nuestra maldad, iremos directamente al infierno, a arder por toda una eternidad. Porque Dios no nos dará por inocentes. Si nosotros creemos que somos libres, que Dios es bueno, que Dios salva, que Dios perdona, pero tú no haces caso a su palabra de arrepentirte de la vida pecaminosa que llevamos, ten la certeza que seremos desechados en aquel día cuando estemos delante de la presencia de Dios, porque lo sucio no comulga con lo limpio. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros nos arrepentimos y nuestros pecados son rojos como la granada, dice que serán emblanquecidos como la nieve. Pero esa es una decisión de nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, dice que tiene que ver Dios con los ídolos. Los ídolos son una abominación. Es algo que Dios detesta. ¿Qué tiene que ver alguien que comulga con Dios, que busca de Dios, que ama a Dios, que teme a Dios con un pecador? Nada. Por eso dice la palabra de Dios que con ellos no te reúnas, que te apartes del pecador, porque lo más probable es que te llevará a la muerte. Amén. Vamos allí a Proverbios. La palabra de Dios nos habla, nos redarguye y nos invita pues a que reflexionemos en la vida que llevamos, en nuestra conducta y en las cosas que hacemos. Amén. Dice Proverbios 1:10 en adelante, dice: Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas, Y si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo, y hallaremos riquezas de toda clase, llamaremos nuestras casas, dice, llenaremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte entre nosotros. Tengamos todos una bolsa, hijo mío. No andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Amén. Esto dice la palabra de Dios. Dice, no te creas de aquellos que te invitan. Aquí dice la palabra de Dios, vamos y robémoslos, matémoslos y llevemos bolsas y quitémosles lo que llevan encima y llevémoslo a nuestra casa y llenemos nuestra casa de lo que les quitamos, de lo que les robamos. Y la palabra de Dios dice, no les hagas caso, no vayas. ¿Cuántas veces nosotros vemos y conocemos personas que viven en la maldad? Pero vemos a nuestros hijos que empiezan a mezclarse, empiezan a reunirse con ellos. Pero ¿cómo le voy a decir a mi hijo se va a molestar? ¿Cómo le voy a decir que deje esas amistades? Y luego cuando ya hay una situación grave, donde por desgracia los matan, los involucran en cosas, caen a la cárcel, o tantas desgracias que pasan, dice, pero ya sabíamos lo que iba a pasar. Sabíamos que si se juntaba con esas personas, algo iba a pasar. Y muchas veces pasan. Pero ¿por qué sucede esto? Porque no tenemos ni la capacidad, no tenemos ni la confianza a veces de hablar con nuestros hijos, de hablar con nuestra pareja, con nuestra familia. ¿Por qué? Porque no vivimos dentro del orden de Dios, porque vivimos metidos en las cosas del mundo y no hay temor de Dios. Y una persona que no teme a Dios, una persona que vive inmiscuida en las cosas del mundo, en el pecado, en la maldad, no escucha. Su mente está cauterizada y aunque le hables te rechaza y se vuelve violenta. ¿Por qué? Porque así actúa el diablo.
El diablo vino a matar, robar y destruir, mas Dios Todopoderoso vino a darnos vida eterna. Pero a ese Dios Todopoderoso, a ese Dios que nos ama, que nos ha dado la vida, nosotros no lo tomamos en cuenta. Y hoy vemos tanta maldad, tantas cosas que se están dando en el mundo. Y solo nos quedamos con la boca abierta, pero no somos capaces de decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. La palabra de Dios dice que le dijeron: Señor, la cizaña y el trigo están creciendo juntos, ¿lo cortamos? Dijo: no, déjenlo, no vaya a ser que dañen el trigo. A la hora de la cosecha cortaremos juntos. Dice: la cizaña y la paja la echaremos a quemar en el fuego que nunca deja de arder, y el trigo lo pondremos en el granero. Amén. La palabra de Dios dice claramente que eso vendrá. Y si en tu nación, dice, si hay maldad, si hay pecado, cuánto hay de brujería, cuánto hay de tanta maldad. Y a veces nuestros representantes están inmersos en el pecado, están inmersos en la maldad. Y todo el mundo, la violencia, en todas las áreas, crece, crece, crece. Pero dice la palabra de Dios que ahí creceremos, que ahí viviremos junto a la cizaña. Por eso dice la palabra de Dios: órenle a Dios, clamen a Dios, glorifiquen a Dios, para que ustedes no llegue a esa maldad, no permitan ser corrompidos por lo que hacen los demás. Dios nos invita pues a que atendamos su palabra. Dios nos invita a que le busquemos, a que glorifiquemos su nombre. Amén. A que le pidamos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Aún en estos tiempos tan difíciles, con más razón, debemos de buscar de la misericordia de Dios. Amén. Pero no, muchas veces es mejor enredarnos y coluirnos con la maldad, con el pecado. ¿Por qué? Porque no queremos la disciplina, porque no queremos el orden en nuestra vida. Pero quiero decirte que un día te lamentarás. Quiero decirte que un día, cuando estés delante de la presencia de Dios, cuando estemos delante de la presencia de Dios, en aquel juicio final, ese día lloraremos amargamente. Cuando nos vayamos de delante de la presencia de Dios, de delante de ese rostro hermoso que va a estar delante de nosotros, vamos a desear regresar el tiempo ahora que estás vivo y que es un tiempo maravilloso en el cual puedes doblar tus rodillas y pedirle perdón a Dios y apartarte del pecado, porque a Dios no le gusta el pecado. Dios te ama a ti, pero no tu maldad. Dios me ama a mí, pero no mi maldad. Entonces Dios nos está invitando pues a que aprovechemos el tiempo, porque va a llegar ese día, créelo. Estaré delante de la presencia de Dios, pero será demasiado tarde. El tiempo de cambiar, el tiempo de ver las cosas diferentes es hoy. Dice Primera de Juan 2:15 al 17. Dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. La palabra de Dios es insistente. No amemos las cosas que hay en el mundo. Todo concluye. Es mejor que entendamos que no vamos a ser eternos, y así tengas la mejor mansión, y así tengas todo el dinero del mundo, y así tengas todo el poder. Tu tiempo concluirá en este mundo, y estaremos delante de la presencia de Dios un día, y tendremos que darle cuentas al dueño de todo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, y ese tiempo llegará. Es mejor que lo tengamos en cuenta, para si tomamos la decisión de servir a las cosas del mundo antes que a Dios, entonces no te lamentes, no nos lamentemos cuando estemos delante de la presencia de Dios. Cuando Dios nos llame a cuentas, no te lamentes, porque ya sabemos, los que no obedezcamos a Dios,
los que no obedezcamos a su palabra, ya sabemos cuál va a ser nuestro fin, la condenación eterna, arder por toda una eternidad. Entonces entendamos una cosa, o Dios o el mundo, o Dios o las cosas del mundo, porque Dios nos ama, pero aborrece el pecado. Y si el pecado mora en nosotros, Dios no mora en nosotros, porque Dios no mora en un cuerpo pecaminoso, en un cuerpo de pecado, es un cuerpo sucio. Y Dios no le gusta lo sucio. Dios es muy limpio. Dios quiere un cuerpo limpio, un templo limpio para morar. Esforcémonos. Yo también soy pecador, igual que todos. Pero estoy buscando agradar a Dios. Estoy buscando que Dios tenga misericordia de mí, como quiero que tenga misericordia de ti. Es mejor estar del lado de Cristo que del lado del mundo. Qué tristeza para los que toman la decisión de servir al mundo antes que a Dios. Pidámosle perdón. Pidámosle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.